Es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, una fecha que nos recuerda que en 1947 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, conocida como la Resolución de la Partición. Allí se estipulaba la creación de un Estado judío y de un Estado árabe palestino, con Jerusalén como un corpus separatum sometido a un régimen especial. Sin embargo, a la fecha de estos dos estados, solo uno ha sido constituido y es Israel. La cuestión palestina, aún pendiente, explicaría al menos en parte el conflicto actual. Un conflicto que ha elevado millones de voces de protesta alrededor del mundo en apoyo a la causa palestina. Vamos a conversar por ello con Nadia Silhi Shaheen. Ella es abogada, investigadora en derechos humanos y además candidata a doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo en Reino Unido. Muchísimas gracias, Nadia, por estar en Directo América. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, se sigue hablando de la cuestión palestina. Es un tema que ya resulta agotador a nivel diplomático. ¿Por qué no ha sido posible llegar a un Estado palestino hoy? Bueno, yo creo que esencialmente ha sido imposible llegar a un Estado palestino hoy por la acción del Estado de Israel y de la comunidad internacional que apoya al Estado de Israel, ¿no? Es decir, esencialmente Israel, todo su objetivo, si es que uno estudia desde las primeras acciones para crear Israel en los años anteriores a la Nakba, la catástrofe palestina de 1948, donde más de la mitad de la población nativa de Palestina fue expulsada de sus hogares, fue expulsada de su patria. Hasta hoy, esencialmente todo esto se resumiría en que Israel pretende colonizar la mayor cantidad de territorio palestino con la menor cantidad de palestinos en su interior, ¿no? Y de esa manera es imposible constituir un Estado palestino porque los palestinos no tienen territorio, esa es la realidad, ¿no? Esa franja de tierra que es Palestina, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que es lo que se denomina la Palestina histórica, ¿no? La Palestina del mandato británico, hoy en día en realidad está controlada en un 100% por Israel. Lo que pasa es que dentro de ella, a los distintos territorios y a los distintos grupos de palestinos, mediante la legislación israelí, se les ha segregado, se les ha dividido, se les ha sometido a distintos regímenes legales, ¿no? Pero aún más allá de eso, están todos viviendo de manera hacinada en pequeñas porciones siempre del territorio, incluso los palestinos que tienen ciudadanía israelí, ¿no? Bueno, De esa justamente manera es absolutamente nos imposible la preguntamos, Nadia, autodeterminación del pueblo palestino. ¿cómo es Sí, que sí, llegamos a esta disculpa. situación, no? Porque obviando incluso la guerra, cuando uno piensa en el suministro de energía, de agua e incluso de alimentos, los territorios palestinos dependen de que Israel permita el paso a una zona, como usted bien describe, superpoblada y hacinada, mientras que Israel continúa expandiéndose. En este Día de Apoyo al Pueblo Palestino, ¿cuáles deberían ser esas acciones de los países que ven desde afuera el conflicto para evitar lo que muchos denuncian viene siendo y seguirá siendo en mucho tiempo una catástrofe humanitaria en Gaza? A ver, yo creo que la comunidad internacional tiene obligaciones o sea, no es que yo crea, es que objetivamente, de acuerdo al derecho internacional público, la comunidad internacional tiene obligaciones que cumplir. Es decir, no solamente Israel tiene obligaciones en tanto potencia ocupante, sino que la comunidad internacional tiene también obligaciones que cumplir. Y esas obligaciones esencialmente tienen que ver con no contribuir a que se sigan perpetuando estos actos ilegales, ¿no? Y además de eso, la comunidad internacional tendría incluso la obligación de tomar medidas para sancionar al Estado de Israel por incumplir estas normas que son las normas de jus cogens, que se conocen en derecho internacional, es decir, normas que no admiten derogación. Esencialmente estas normas son la prohibición de genocidio, la prohibición de apartheid, la prohibición de tortura, la prohibición de adquirir territorio por medio del uso de la fuerza, etc. Israel las viola todas, ¿no? O sea, en principio las viola todas. Sin embargo, la comunidad internacional no solo no toma medidas para sancionarle, que podría tomar, nadie está hablando de invadir Israel ni nada por el estilo, estamos hablando de sanciones diplomáticas, sanciones militares, exactamente la misma cosa que la comunidad internacional hizo con Rusia cuando invadió Ucrania, es lo que se está pidiendo que haga en relación con Israel, que está hoy perpetrando un genocidio, ¿no? Sin embargo, no solo la comunidad internacional no lo hace, sino que además asiste a Israel.
¿no? Estados Unidos financia a Israel. Es así de simple. Lo financia. La gente que paga impuestos en Estados Unidos está dando dinero para que Estados Unidos envíe este dinero para armar Israel, para vetar cualquier resolución en su contra en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Entonces, y no es solo Estados Unidos, ¿no? Es decir, los países occidentales, europeos, Francia, el Reino Unido, Canadá también no europeo, pero igualmente son países que se han encargado de blindar y de asistir a Israel. De hecho, si uno mira, por ejemplo, cómo los movimientos de solidaridad con Palestina están siendo criminalizados en estos países desde hace ya bastantes años, es muy evidente cómo hay un apoyo irrestricto a Israel. Esencialmente se usa una cierta mordaza para cualquiera que critique al Estado de Israel. Bueno, Y Nadia, no se le pero critica. ¿Sí? disculpe, es que Sí, quisiera sí. preguntarle más cosas y se nos va el tiempo. Solo que, Por favor, bueno, sí. aclarando que aún no hay ningún pronunciamiento a nivel de organizaciones internacionales sobre esta postura que sí existe en algunas de las partes del conflicto sobre genocidio. Aún así, aumentan las manifestaciones contra las muertes masivas de palestinos en esta guerra. ¿Ayuda en algo para usted las voces que se están alzando? Está claro, como bien se ha descrito, que las organizaciones internacionales y las presiones de los gobiernos son obsoletas frente a lo que es una situación humanitaria desesperada que se viene acumulando desde hace 70 años y que hoy vemos con muchísima más claridad porque pues todas las lupas y todos los ojos están encima de Medio Oriente. A ver, cuando se crea el Estado de Israel en el año 48, los creadores de Israel dicen que se está creando un Estado donde se le iba a dar, donde se le iba a dar una tierra sin pueblo, un pueblo sin tierra. Por supuesto que no es que ignoraran que los árabes palestinos vivían ahí, ¿no? Sino que en realidad, en el contexto de los intereses coloniales de la época, los palestinos, un pueblo árabe, no era digno de ser considerado como tal. Y la causa palestina tomó muchísimos años, ¿no? En poder ser visibilizada. Los palestinos estamos luchando hasta hoy para que se escuchen nuestras propias voces y nuestra narrativa. Entonces, que haya voces de todas partes del mundo apoyando a los palestinos, por supuesto que es, y lo hemos visto en protestas masivas en todas partes del mundo, pese al mainstream media, pese al discurso oficial de los gobiernos, pese a todo el discurso hegemónico, ¿no? Donde los palestinos están deshumanizados absolutamente, que exista aún así este apoyo masivo en las calles para los palestinos, por supuesto que es muy importante, ¿no? Muy importante. Pero no es suficiente, no es suficiente. Necesitamos que los gobiernos cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y adopten medidas para sancionar al Estado de Israel, tal como lo hicieron alguna vez con el Estado sudafricano cuando existía el apartheid, y ese apartheid terminó, ¿no? Bueno, Necesitamos Nadia, algo así muy para rápidamente, Palestina también. porque ya no nos queda tiempo. Restringir las protestas pro-palestinas, que lo hemos visto en muchas partes del mundo, para restringir alteraciones en el orden público o por riesgo de declaraciones antisemitas, ¿son para usted argumentos válidos para bloquear estas manifestaciones? Porque sí se permiten las que apoyan a Israel. No, yo creo que no son argumentos válidos. La Corte Europea de Derechos Humanos en junio del 2020 en Baldassi y otros contra Francia resolvió que el BDS, el movimiento de boicot, desinversión y sanciones al Estado de Israel mientras no cumpla con el derecho internacional, es una forma de protesta válida. Y el impedir el BDS esencialmente es violar el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos europeos, ¿no? Y más allá de eso, ¿no? Eh, yo considero que en verdad no se puede, sobre la base de que alguna persona se sienta ofendida simplemente, no se pueden coartar los derechos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos del mundo, ¿no? No Sí, se Nadia. hace eso, no se hace eso en general con nada, con ningún otro discurso. Pues miren, Nadia, yo le agradezco mucho por la información que aporta y también por sus puntos de vista traídos a la mesa de Directo América. Es Nadia Silhi Shahin, abogada e investigadora en derechos humanos. Que tenga un feliz día. Muchas gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos a la pausa, ya regresamos con más, quédense con nosotros.